Esta noche, en Enlace México, el gobierno federal anuncia que a partir de agosto se consultará directamente a las bases magisteriales escuela por escuela y profesor por profesor, no más con cúpulas sindicales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma que su gobierno logró en principio un acuerdo con Irán para terminar la guerra, pero Irán niega un acuerdo definitivo. Y fue proclamado por la Organización Mundial de la Salud con la finalidad de sensibilizar a la población sobre la importancia de donar sangre, el Día Mundial del Donante de Sangre. Todo esto y mucho más aquí en Enlace México. ¿Cómo están? Muy buenas noches, muy feliz viernes para todos. Bienvenidos a esta edición de su noticiero Enlace México, transmitiendo desde Puebla de Los Ángeles, como cada noche para todos ustedes que residen en la Unión Americana y se enlazan a través de Mexicanal. Saludos cordiales a Mexicanal. Y bueno, como todos ustedes que a través del mundo se enlazan con nosotros a través de nuestras distintas plataformas. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Ahí aparecen todas nuestras redes sociales. Le invito también a que visite nuestro portal enlacemexico.tv y si tiene alguna información, requiere de alguna información o quiere mandarnos algo, utilice nuestro número de WhatsApp. Vamos a dar inicio y nos vamos rápidamente con algo de lo más destacado que sucedió este día en nuestro México. El gobierno federal anunció que a partir del mes de agosto se consultará directamente a las bases magisteriales, escuela por escuela y profesor por profesor, y ya no a las cúpulas sindicales. Esto sobre la desaparición de la unidad del sistema para la carrera de las maestras y maestros y sus alternativas. El diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación continuará, pero la consulta con los docentes será sin intermediarios. Se respetarán las representaciones gremiales como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que tiene presencia en muchas secciones, y sin embargo se señaló que aunque con la CENTE se sigan negociando muchos puntos, es importante que abajo se conozcan todas las propuestas. La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, presentó la Estrategia Nacional de Promoción Turística de México, que se conforma de 5 ejes: consolidación y diversificación de mercados emisores, posicionamiento de experiencias auténticas y sostenibles, promoción digital y narrativa global de México, calidad y sostenibilidad de la experiencia turística. La iniciativa, dijo, se da en coordinación entre estados, municipios, la federación y el sector privado. La funcionaria también informó que los indicadores turísticos del país tuvieron crecimiento en el mes de abril, al señalar que 8.3 millones de visitantes internacionales llegaron a México, lo que representa un repunte de 8.1% con respecto al mes de abril de 2026. Colectivos de familiares y personas desaparecidas criticaron las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre las protestas realizadas durante la inauguración del Mundial, al considerar que minimizan su lucha y el dolor que enfrentan miles de familias. Integrantes de diversos colectivos señalaron que las autoridades continúan mostrando falta de empatía frente a una crisis que supera las 130,000 personas desaparecidas en el país. Las manifestantes también rechazaron los señalamientos de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, sobre presuntos intereses ajenos detrás de las movilizaciones. Las buscadoras afirmaron que sus protestas no son contra el Mundial de Fútbol, sino contra la falta de resultados en las investigaciones y búsquedas. Denunciaron además que enfrentan gastos, trámites y obstáculos institucionales mientras continúan exigiendo la verdad, justicia y un trato digno para las familias de las víctimas. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México advirtió que la venta de productos falsificados relacionados con el Mundial de Fútbol 2026 podría generar más de 400 millones de pesos en pérdidas para el comercio formal en la capital del país. Entre los artículos más comercializados se encuentran camisetas, balones, estampas y trofeos apócrifos, lo que además provocaría una afectación superior a los 64 millones de pesos en la recaudación del IVA. El organismo empresarial reconoció
reconoció los operativos realizados por las autoridades que han permitido el decomiso de más de 80,000 productos falsificados con un valor estimado de 15.3 millones de pesos. Sin embargo, señaló que la venta ilegal ya no se concentra únicamente en el centro histórico de la Ciudad de México, sino se ha extendido a otros puntos de la capital y zona metropolitana, por lo que pidió reforzar estrategias para evitar que el mercado informal aproveche la alta demanda generada por la justa mundialista. La información nacional de cada día. Y vamos a pasar ahora a otros temas. Mire, es una crisis de salud y es una crisis ambiental. Es grave y está impulsada por el vertido de millones de galones de aguas residuales sin tratar y desechos industriales en el río Tijuana y en el Océano Pacífico. Y esto provoca el cierre constante de las playas. Veamos el siguiente reportaje. El río Tijuana atraviesa la ciudad mexicana del mismo nombre y desemboca del otro lado de la frontera en California. Arrastra residuos contaminantes y con frecuencia drenaje sin tratar, provocando el cierre de las playas en Imperial Beach. Es un problema de décadas que preocupa a residentes de ambos países. Triste porque estamos pegados a una de las ciudades más limpias de Estados Unidos y nosotros les ensuciamos su agua, ¿no? Les ensuciamos su ambiente. Actualmente, el Centro para el Control de Enfermedades y el Condado de San Diego encuestan casa por casa a los residentes del Valle del Río Tijuana, pues dicen que los fétidos olores les están enfermando. Previamente, autoridades sanitarias locales ya monitoreaban problemas gastrointestinales y otros padecimientos en esa zona. No queremos ignorar lo que sienten quienes viven en esta zona respirando aire que huele mal como a huevo podrido. La nueva encuesta sobre síntomas y padecimientos aportará mayor información científica para que el gobierno federal asigne fondos para aliviar el problema. Con el mismo fin, la ciudad de Chula Vista se unió esta semana a la creciente lista de entidades que han declarado estado de emergencia por la contaminación transfronteriza. Además de Imperial Beach, el condado, la ciudad y el puerto de San Diego también lo clasificaron como una emergencia para presionar a Washington. El gobierno mexicano informó que invierte en su infraestructura y en el control de las descargas. Ambos países están reparando sus fallidas plantas de tratamiento que deberían evitar la contaminación del río y el mar. Bueno, pues así es, ambos países están tratando de combatir esta crisis de salud pública en ambos lados de la frontera. Sin embargo, todavía queda muchísimo por hacer, ya que este problema es un problema que lleva años y que lamentablemente el origen del mismo es desde México. Así es que el gobierno de México tiene que hacer un esfuerzo supremo para poder sanear ese río lo antes posible. Bien, nos vamos a ir a la pausa. Veamos cómo cerró el peso frente al dólar. El día de hoy el dólar se cotizó a la compra en 16 pesos con 66 centavos y a la venta en 17 pesos con 66 centavos. Así quedó la paridad cambiaria al final de la jornada financiera. Muchísimas gracias a todos ustedes que participan y nos visitan en nuestras redes sociales como Gonzalo Vázquez, Olga María Herrera y Carmen Hernández Sánchez. Gracias por dejarnos sus comentarios, por participar, por compartir en nuestro canal de YouTube. Suscríbase, acuérdese, es gratuito. Vamos al corte. Enseguida, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos anuncia que el fenómeno del Niño ya comenzó. Además, es indispensable para contribuir con la salud de pacientes que requieren transfusiones. Hablaremos del Día Mundial del Donante de Sangre. Estamos de regreso, seguimos en Enlace México con más información. A continuación, hechos y personajes importantes en la historia en un día como hoy. Un día como hoy nace Ana Frank, un ícono universal del Holocausto. En 1964, en Sudáfrica, Nelson Mandela es condenado a cadena perpetua por sabotaje. Hoy, Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Nuestro breve viaje a lo largo de la historia en su compañía. Y nos vamos ahora a un viaje noticioso por el panorama internacional. Ya tenemos listo el recuento de la información del panorama mundial que consideramos usted debe saber. Veamos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su gobierno logró un principio de acuerdo con Irán para avanzar hacia el fin de las tensiones entre ambos países. Trump aseguró que los documentos están en preparación y que podrían firmarse en los próximos días, incluso este fin de semana, lo que abrirá la puerta a medidas como la reapertura del estrecho de Hormuz y el inicio de negociaciones formales. Sin embargo, fuentes cercanas al equipo negociador iraní rechazaron estas declaraciones y señalaron que no existe un texto definitivo acordado. Mientras tanto, el gobierno de Israel informó que Washington le garantizó que cualquier acuerdo incluirá restricciones al programa nuclear iraní, la reducción de sus capacidades misilísticas y límites al apoyo de grupos aliados como Hamas y Hezbollah. La situación mantiene la incertidumbre sobre el futuro de las negociaciones y la estabilidad en Oriente Medio. El Banco Mundial redujo su pronóstico de crecimiento para América Latina y el Caribe en 2026. Al pasar de 2.3 a 2.2%, el organismo atribuyó el ajuste al debilitamiento de la economía mundial y a la incertidumbre energética provocada por la guerra en Medio Oriente, factores que también impactan las expectativas de inversión y consumo en la región. El informe señala que países importadores de energía enfrentan mayores presiones inflacionarias por el aumento en los precios del petróleo, mientras que naciones exportadoras de metales como Chile y Perú podrían beneficiarse parcialmente de los altos precios internacionales. Para México, el Banco Mundial prevé un crecimiento de apenas 1.3% este año, afectado por la incertidumbre en torno a las negociaciones comerciales con Estados Unidos y Canadá, además de persistentes problemas de empleo formal e informalidad laboral en la región. La alcaldía de Lima solicitó al gobierno peruano reforzar las medidas de seguridad ante el clima de tensión generados por los ajustados resultados de la segunda vuelta presidencial. Con más del 98% de las actas contabilizadas, Keiko Fujimori mantiene su mínima ventaja sobre Roberto Sánchez, mientras simpatizantes de este último convocaron movilizaciones en rechazo a los resultados preliminares. El alcalde Renzo Regiardo pidió al presidente interino José María Balcázar garantizar el orden público y proteger el centro histórico de la capital. Las autoridades municipales informaron que mantienen vigilancia reforzada con patrullajes, drones y cerca de 1,000 cámaras de seguridad, además de advertir que procederán legalmente contra quienes participen en actos vandálicos o disturbios durante las manifestaciones previstas. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, conocida como NOAA, informó que el fenómeno climático de El Niño ya está en desarrollo. Los científicos detectaron temperaturas de la superficie del océano por encima de lo normal en el Pacífico ecuatorial y estiman un 63% de probabilidad de que el evento alcance una intensidad muy fuerte en noviembre de 2026 y enero de 2027, ubicándose entre los más intensos registrados desde 1950. Especialistas advierten que El Niño podría incrementar las temperaturas globales y favorecer fenómenos meteorológicos extremos en distintas regiones del planeta, aunque su punto máximo suele registrarse hacia finales de año. El calor acumulado en los océanos puede seguir elevando la temperatura atmosférica durante meses, por lo que climatólogos consideran que 2027 podría convertirse en el año más cálido jamás registrado si las condiciones actuales se mantienen. La información internacional del Enlace México como cada día. Y bueno, fíjese que este domingo es un día muy importante y no lo podemos dejar pasar por alto. ¿Por qué? Porque es el Día Internacional del Donante de Sangre. Imagínese, este día lo proclama la Organización Mundial de la Salud con la finalidad de sensibilizar a la población acerca de la importancia de donar sangre para contribuir con la salud de los pacientes que, bueno, por supuesto requieren transfusiones. Además, uno nunca sabe cuándo la pueda necesitar. Veamos el reportaje. Porfirio Ramírez Mendoza, LLC, presenta. Aunque pareciera increíble, en México solo el 2% de las donaciones de sangre son voluntarias, mientras que el 98% restante se obtiene de familiares. Es muy saludable que la gente se acostumbre a donar, como en otros países, 2 o 3 veces por año. No provoca que la gente engorde como la gente cree. A lo largo y ancho de la entidad se almacenan más de 19,000 unidades de sangre que representan más de 9,500 litros. Para ser donador de sangre, los requisitos son los siguientes. Puede ser candidato cuando tiene la edad de entre 18 y 65 años, que pese 52 kilos, que no haya tenido enfermedades o que no tenga enfermedades de tipo crónico, metabólico, hipertensión, diabetes,
que no esté tomando medicamentos, que no haya sido vacunada en los últimos días. Se les pide que tampoco tengan tatuajes de menos de un año. Si ya tienen ese tatuaje efectuado de más de un año o un piercing, que están tan de moda, que hayan pasado por lo menos más de un año y que no hayan demostrado ninguna infección. Si lo pasa, entonces ya se hacen las pruebas serológicas, donde se va a buscar que esté libre de hepatitis, principalmente B y C, obviamente las pruebas de sífilis, de VIH, toxoplasmosis y enfermedad de Chagas, que es una de las enfermedades que transmite una triatoma, una chinche. La primera celebración del Día Mundial del Donante de Sangre fue el 14 de junio del 2004 y desde entonces la Organización Mundial de la Salud, en conjunto con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, han emprendido campañas para acrecentar el número de donadores. Porfirio Ramírez Mendoza, Foreign Legal Advisors, LLC. Todo lo legal en México, Porfirio te lo resuelve. Ante cualquier situación legal, recuerda que no estás solo. Habla con Porfirio. Porfirio te lo resuelve. Si dejaste algunos asuntos sin resolver en México, yo soy Porfirio y Porfirio sí te lo resuelve. Bien, una convocatoria que no se puede pasar por alto. Si usted es joven, usted es sano, usted cumple con los requerimientos de donación de sangre en su ciudad, en su país, en su comunidad, vaya y done un poquito de su sangre. Usted puede estarle salvando la vida a una persona y eventualmente una persona puede salvársela a usted. Terminación 0074. Saludos a Josué, Beto e Isidro que están en Coatzingo, de sus abuelos Manuel y Sonia desde San Diego, California. Vamos a la pausa, continuamos. Más adelante, la tecnología que nos permite comunicarnos con los animales. Además, llega Explorador para llevarnos a recordar la historia del pirata sepultado en México que murió por amor. Estamos de regreso, continuamos en Enlace de México. Aquí está el pronóstico meteorológico para mañana sábado. Para mañana sábado, la ciudad de Houston, Texas, tendrá una temperatura máxima de 92 grados Fahrenheit, 33 centígrados, mínima 76 Fahrenheit, 24 grados centígrados. Será un día con tormentas eléctricas aisladas. En Los Ángeles, California, máxima esperada 84 grados Fahrenheit, 28 centígrados, mínima 62 Fahrenheit, 16 grados centígrados. Tendrán un día soleado. En Nueva York se esperan 89 grados Fahrenheit, 31 grados centígrados como temperatura máxima. La mínima 74 Fahrenheit, 23 centígrados. Van a tener un día parcialmente nublado. En la ciudad de Puebla tendremos una máxima de 23 grados centígrados, 75 Fahrenheit, mínima 13 centígrados, 57 Fahrenheit. Será un día con tormentas eléctricas durante la tarde. Así van a estar las temperaturas en algunas de nuestras ciudades, deseándole un excelente fin de semana, por supuesto. Y mire, hoy en día no cabe duda que la inteligencia artificial se aplica en muchísimos ámbitos. Uno de ellos es a través de sensores biométricos y análisis del lenguaje natural. ¿Para qué se usa? Para podernos comunicar de alguna manera con los animales. Veamos el reportaje. Let's go play, go girl. Morgan Croc sabe comunicarse con sus mascotas y por lo general sabe cuando quieren algo. Pero ahora, gracias a un dispositivo, las interacciones diarias son aún más frecuentes y claras. Fluent Pet tiene una serie de botones con palabras pregrabadas que sus mascotas pueden presionar para expresar lo que sienten o quieren. Esta búsqueda por discernir a los animales va más allá de perros y gatos. En el zoológico de Helsinki, en Filadelfia, investigadores crearon un dispositivo para entender qué tipo de música y sonido ambiente preferían los monos Saki de cara blanca. Pensamos que disfrutarían de sonidos más relajantes como la música zen, pero en realidad se activaron más con los sonidos del tráfico. En Estados Unidos, un equipo de investigación de Hunter College y la Universidad de Rockefeller crearon un sistema que tiene una pantalla táctil. Esta computadora se pone adentro del agua y permite a los delfines interactuar y tomar decisiones.
Cuando los delfines golpeaban un símbolo en particular en el teclado, escuchaban un silbido particular, un silbido novedoso que era generado por una computadora. Entonces, si uno de los delfines presionaba un triángulo, escuchaban y obtenían una pelota, un objeto con el que ellos querían jugar. Era un sistema muy simple, pero permitía a los delfines experimentar cómo obtener cosas y tener los medios para comunicarse. Otro de los grandes avances en el área de comunicación y entendimiento de los animales es el uso de la tecnología de aprendizaje automático, un tipo de inteligencia artificial que recopila patrones de información, en este caso, los sonidos emitidos por los animales. Por medio de esta técnica, científicos pudieron identificar los sonidos que hacen los ratones cuando están estresados o por qué los murciélagos emiten chillidos. Incluso, ha logrado escuchar sonidos emitidos por animales que los humanos no pueden percibir. Los avances en esta área son muy prometedores y cada día nos acercamos a una mejor comunicación entre humanos y animales. Bueno, pues ahí ven ustedes que sí, va dando poco a poco resultado de alguna manera. La comunicación se facilita y los animalitos van entendiendo un poco los patrones de comunicación que estamos intentando aplicar para podernos entender. Claro, falta muchísimo, pero bueno, pues es un inicio. Y bien, como es viernes, le vamos a dar la bienvenida al periodista investigador Julián de Jesús Peña, quien llega, como cada viernes, con Explorador. Veamos a dónde nos lleva. Explorador. Una tumba vacía es el testimonio de cómo un pirata de origen vasco se refugió en Isla Mujeres con una cuantiosa fortuna. Hoy hablaremos de El pirata que murió de amor en México. Fermín Mundaca nació en Bermeo en 1825 y murió en Mérida, Yucatán en 1880. Fue un mercenario y pirata de origen vasco que se refugió en Isla Mujeres, Quintana Roo, México, hacia 1860. Hizo cuantiosa fortuna con la venta y tráfico de esclavos desde África hacia Cuba para que trabajaran en las plantaciones azucareras de la isla. Cuando llegó a Quintana Roo, Mundaca ya era notable piloto de la mar y arquitecto. Sin embargo, solo era una fachada para tapar sus negocios. A sus 29 años, tenía dinero suficiente para darse varios lujos, excepto el de tener una mente tranquila. Llegó a Isla Mujeres huyendo de un crimen inconfesable que nunca reveló. Fermín Mundaca se enamoró de una nativa de la isla, apodada La Trigueña. Perdido de amor, construyó una hacienda con pozos, arcos y extensos jardines, la cual llamó Vista Alegre y que actualmente se conoce como Hacienda Mundaca. La Trigueña era al menos 40 años más joven que el pirata y jamás aceptó su amor. Mundaca, preso de mal de amores, perdió la cordura y construyó su propia tumba en Isla Mujeres, pero nunca descansó en ella. Fue en Mérida, Yucatán, donde lo vieron morir sin lograr aliviar la locura provocada por sus culpas criminales y el del amor no correspondido. La tumba vacía tiene una calavera para recordar sus días de contrabando y piratería. La frase lapidaria para la trigueña: su amor imposible. Como eres fui, como soy serás. Explorador, Julián de Jesús Peña para Enlace México. Muchas gracias a Julián de Jesús Peña por su Explorador. Saludos cordiales, Julián. Nos enlazamos contigo el próximo viernes. Llegamos al final. Gracias, como siempre, por permitirnos entrar en sus hogares e informarles. Y les comparto rápidamente los saludos de Rafael Montoya desde Paterson, New Jersey, para toda su familia, especialmente su papá Pedro Montoya Sánchez en Santa Isabel, Cholula. Le gusta mucho el programa. Muchas gracias. Alejandro Ochoa desde San Andrés, Cholula. Felicitación al programa, gracias Alejandro, y manda saludos a la familia Ochoa Oliva hasta Houston, Texas. Jaime Gutiérrez desde El Paso, Texas, saludos a su mamá Miriam Lira y a su hermana Marcela, que viven en San Baltasar, Tetela. Es fin de semana, cuídese muchísimo, disfrútelo, como siempre les decimos, con lo más importante que tenemos, que es nuestra familia. Descansen, buenas tardes, buenas noches, y los esperamos el próximo lunes para enlazarnos, como cada día, aquí en Enlace México.